Cuando tenía alrededor de 9 años, todos los jueves durante los meses de verano, mi abuelo me llevaba al cine para ver cualquier película nueva que estuviera en cartelera. Como generalmente íbamos por la mañana o al mediodía, no había muchas otras personas. De hecho, una vez tuvimos todo el cine para nosotros solos. Recuerdo que elegimos 2 asientos en una de las filas de atrás. Supongo que los veíamos como los mejores asientos de todo el cine. No recuerdo exactamente qué película estábamos viendo. Fue hace mucho tiempo. Mientras seguíamos viendo la película, nadie más llegó. Normalmente, algunas personas llegan tarde poco después de que la película haya comenzado, pero esto no pasó. Realmente teníamos todo el cine para nosotros solos. A la mitad de la película, mi abuelo tuvo que ir al baño. No queriendo interrumpirme, me dejó quedarme sola mientras él se iba. Aproximadamente 30 segundos después de que se fuera, pude ver a alguien entrar al cine por el rabillo del ojo. Giré la cabeza para ver quién era, ya que no pensé que mi abuelo hubiera sido tan rápido. Era un hombre probablemente de unos 30 años, vestido con uno de los uniformes de rayas de los empleados. Cruzamos miradas por unos segundos. Luego él caminó hacia la salida de emergencia y la abrió con algo, dejando entrar un rayo de luz en la sala. Después, caminó de regreso hacia la salida principal del cine y se fue. Recuerdo que en ese momento no pensé mucho en ello, no me molestó en absoluto. Mi atención volvió a la película cuando la luz de la puerta de repente creció. Miré de nuevo, y la puerta ahora estaba completamente abierta. Otro hombre la había abierto desde afuera. Procedió a iluminar el cine con una linterna tenue, mirando alrededor hasta que la luz me alcanzó. Luego la apagó y comenzó a hacerme señas con el dedo, indicándome que me acercara. Debes recordar que tenía alrededor de 9 años en ese momento. Hacía prácticamente cualquier cosa que un adulto me dijera. Nunca me habían dado la charla sobre no confiar en extraños. Tienes que entender que en ese entonces era una época muy diferente. Los extraños no eran vistos como una preocupación tan grande como lo son hoy. Así que me levanté de mi asiento y comencé a caminar hacia la puerta de salida. El hombre se presentó como John y fue muy amigable, o al menos intentaba parecerlo. Luego explicó que acababa de terminar de ver una película en otro cine y tenía algunos dulces sobrantes que no había terminado de comer, los cuales pensó en ofrecerme en lugar de tirarlos. Mis ojos de niño de 9 años se iluminaron de emoción. Le dije que estaba interesado. Luego me explicó que todos los dulces estaban en la cajuela de su coche. Me agarró de la mano con un firme apretón y comenzó a llevarme al único coche en este estacionamiento apartado en el que estábamos, que estaba en la parte trasera del edificio. Cuando nos acercamos, metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves que usó para abrir la cajuela del coche. La tapa de la cajuela se abrió y reveló una variedad de diferentes barras de caramelo. Me dijo que me metiera y eligiera las que quisiera. Pero justo cuando estaba comenzando a meterme, la puerta de salida del edificio se abrió de golpe y mi abuelo comenzó a gritarle agresivamente al tipo. Esto me tomó completamente por sorpresa. Hasta ese momento nunca había escuchado a mi abuelo gritar. En reacción, me alejé de la cajuela. El tipo corrió hacia la puerta del conductor, se metió y se fue a toda velocidad con la cajuela aún abierta, todo en cuestión de segundos. Comencé a llorar sin darme cuenta en ese momento de lo que realmente casi había ocurrido. Mi abuelo, ahora con una voz reconfortante, intentó calmarme. Hoy en día, solo puedo imaginar el estrés que pasó cuando regresó del baño y vio que ya no estaba. Luego supe que la única razón por la que supo a dónde había ido fue porque el tipo dejó la puerta de salida entreabierta después de atraerme afuera. Mi abuelo llamó a la policía poco después del incidente, pero el coche en el que me estaban atrayendo no tenía placas. Además, era un coche extremadamente común en la carretera en ese momento. Así que aunque dio una descripción del coche, nunca fue encontrado. Por supuesto, también dio una descripción de lo poco que vio del hombre, pero él tampoco fue encontrado. En cuanto al empleado que originalmente abrió la puerta desde adentro, después de una investigación adicional, resultó que ese hombre nunca fue un empleado en primer lugar. Por lo tanto, él también nunca fue encontrado. Afortunadamente, esto fue un incidente aislado. No se intentó con ningún otro niño en el edificio ese día o en cualquier otro momento, según nos dijeron. Estoy bastante seguro de que instalaron un sistema de alarma para las salidas de emergencia después de ese día. Pero no estoy completamente seguro.
ya que nunca volvimos a ese cine después de esto. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo en un cine local de mi ciudad. En el momento en que me contrataron, el lugar necesitaba desesperadamente personas que pudieran trabajar en turnos de cierre, lo cual prefería, así que funcionó perfectamente. El lugar no era muy grande, por lo que era manejable trabajar el turno por tu cuenta, dependiendo del día de la semana, pero generalmente me programaban con una o dos personas más. Era una noche de martes, y las últimas funciones estaban terminando. Otro chico, Noah, que tenía mi edad, estaba trabajando conmigo. Éramos los únicos dos trabajando esa noche, y se esperaba que dejáramos todo listo para los que abrirían la mañana siguiente. El tiempo pasó, y finalmente llegó el punto en que las películas ya habían terminado hace un rato. Comencé a revisar todos los cines para asegurarme de que nadie se hubiera quedado dormido, lo cual sucede con mucha más frecuencia de lo que uno pensaría. Ahora, para controlar manualmente las luces en los cines, teníamos que ir al lado opuesto del edificio, así que para hacerlo más rápido, solía hacer las revisiones en la oscuridad usando solo la linterna de mi teléfono como luz. Había terminado de revisar todos los cines menos uno. Entré y una vez más encendí la linterna de mi teléfono. Usualmente comenzaba desde la primera fila y hacía mi camino hacia atrás. Bajé, pero antes de comenzar a buscar, me detuve. Me quedé completamente quieto por un segundo. Podía escuchar una respiración. Al principio pensé que venía de los conductos de ventilación, pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que definitivamente era una respiración humana. Apunté mi linterna hacia la fila de asientos. No vi a nadie. Pude sentir mi corazón hundirse en mi pecho. Claramente, alguien estaba escondiéndose deliberadamente de mí. Quería llamarle, pero estaba demasiado asustado. No me avergüenza admitirlo. Me quedé allí por un tiempo, completamente congelado, solo escuchando. Luego decidí fingir que no había escuchado nada. Caminé de regreso a las escaleras, subí y salí del cine. Justo cuando salí, corrí de regreso al área principal. Encontré a Noah en el puesto de concesiones y le conté lo que acababa de escuchar. Ninguno de los dos quería volver allí. Ambos decidimos esperar cerca de las puertas principales. Pensamos que quien fuera tendría que salir en algún momento, así que cuando lo hiciera, lo veríamos salir por la puerta principal y luego terminaríamos de cerrar. Esperamos literalmente alrededor de una hora. Mientras tanto, ni una sola persona pasó junto a nosotros y salió por esas puertas principales. Para ese punto, ambos solo queríamos irnos a casa. Reunimos el valor suficiente para revisar cada cine nuevamente, pero esta vez nos tomamos el tiempo de encender las luces manualmente. Uno por uno, pasamos por los cines. Nadie. No había absolutamente nada fuera de lo ordinario. Pensé que era posible que hubieran salido por una de las salidas de emergencia, ya que algunos espectadores hacen eso por una razón u otra. Así que mientras revisábamos los cines, también revisé todas las salidas, pero ninguna de ellas había sido utilizada. Podía darme cuenta porque había alrededor de 1 pulgada de nieve en el suelo en ese momento, y no había huellas que llevaran a ninguna de las salidas. Nadie había abierto esas puertas. Estaba seguro de eso. Noah comenzó a cuestionar mi historia y, para ser honesto, yo también comencé a cuestionarla. Terminó convenciéndome de que debía haber estado imaginando cosas, o tal vez los altavoces habían funcionado mal por un corto periodo de tiempo. Acepté esta explicación, así que cerramos y ambos nos fuimos a casa. Avanzamos al día siguiente y, como la noche anterior, nuevamente estaba programado para un turno de cierre con Noah. Ahora, como cerradores, teníamos que aspirar los pasillos antes de poder irnos. Usualmente trataba de hacer esto mucho antes en mi turno, pero esa noche estuve demasiado ocupado para hacerlo hasta más tarde. De todos modos, estaba aspirando cuando comenzó a hacer estos ruidos extraños y noté que ya no recogía la mayor parte de las palomitas de maíz derramadas en el suelo. La aspiradora era bastante barata, así que esto no me sorprendió exactamente. Además, teníamos una de repuesto en uno de los armarios que sabía que podía usar. Fui al frente a buscar las llaves y comencé a caminar hacia el armario. Mientras lo hacía,
Me di cuenta de que nunca había estado en la mayoría de los armarios de allí. En mi entrenamiento, no me dijeron mucho más sobre ellos, aparte de que había una aspiradora en uno de ellos que podía usar si la necesitaba. Llegué a la puerta y puse la llave para desbloquearla, pero me sorprendió encontrar que ya estaba desbloqueada. Luego abrí la puerta y moví mi mano por el costado de la pared, buscando un interruptor de luz, pero me detuve. Una enorme e insoportable ola de hedor me golpeó en la cara. Retrocedí unos pasos solo para poder respirar aire fresco nuevamente. Fue entonces cuando, desde el fondo del armario, pude escuchar movimiento. Parecía que algo se estaba moviendo por allá. Cerré la puerta y esta vez la cerré con llave. Los siguientes minutos consistieron en correr por el edificio buscando a Noah. Cuando lo encontré, le conté sobre el armario. Su expresión facial cambió de inmediato. ¿No crees que tenga algo que ver con lo de ayer?, me dijo. Hasta ese momento, había olvidado por completo lo de ayer. No se me había ocurrido que los dos eventos pudieran estar relacionados. Deberíamos llamar a la policía. Estoy de acuerdo. Nos sentamos afuera mientras esperábamos. Cuando llegaron, les conté sobre la noche anterior y lo sucedido esa noche. Les dimos las llaves del armario y les explicamos cómo llegar. Nuevamente, procedimos a esperar afuera. Pasaron 10 minutos cuando, de repente, al menos 5 coches de policía más entraron a toda velocidad en el estacionamiento. Uno de ellos comenzó a interrogarnos mientras el resto entraba corriendo. En un momento, nos pidieron el número de teléfono de nuestro gerente. Terminaron llamándolo y pidiéndole que viniera. Hasta ese momento, no sabíamos qué habían encontrado los policías, y sinceramente, ninguno de nosotros quería saberlo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que lo supiéramos. Los policías salieron por las puertas principales con una mujer desquiciada. Por lo que me dijeron, cuando los policías abrieron la puerta del armario, fueron recibidos de inmediato por esta mujer con un cuchillo. Ella se lanzó contra ellos, pero fue dominada por los oficiales. Fue detenida y, en el proceso, la policía encontró 2 cuerpos en descomposición, un hombre y una mujer, apretujados en el rincón del armario. Eso es todo lo que nos informaron. En ese momento, nuestro gerente había llegado y nos dijeron que podíamos irnos, lo cual hicimos con gusto. Renuncié a ese trabajo al día siguiente, y mi gerente lo entendió completamente. Pensar en esta situación me revuelve el estómago. En cuanto a Noah, no estoy seguro. Nunca hablé con él después de esa noche. Esto sucedió cuando estaba en la secundaria. Mis amigos y yo solíamos ir siempre a nuestro cine local, situado dentro del centro comercial de nuestra ciudad. Normalmente íbamos en grupos grandes, pero esta vez solo éramos mi amiga Avery y yo. Elegimos una función tardía de una película rara, cuyo nombre no recuerdo. Por alguna razón, este cine se mantenía abierto hasta muy tarde en la noche, aunque no recibía mucho, si es que algún, negocio después de las 11 en punto, excepto por nosotros, ya que siempre elegíamos las funciones más tardías. Como esperaba, cuando llegamos no había nadie más en el cine. Escogimos 2 asientos en una de las filas delanteras y, después de los avances, comenzamos a ver la película. Probablemente debería haber mencionado que antes de entrar al cine compré uno de esos refrescos grandes. No debería haberlo hecho porque ni siquiera había pasado un cuarto de la película cuando realmente tuve que ir al baño. Le dije a Avery y me levanté para ir. Llegué al baño y abrí la puerta. Ahora, estos baños no tenían luces automáticas. Tenías que encender y apagar el interruptor de luz tú mismo. Las luces estaban apagadas, así que me sorprendió ver a alguien dentro cuando entré. Era un hombre, no podría decirte qué edad tenía. Estaba parado al lado de los lavabos, en lo que hace solo un segundo era la completa oscuridad. Hicimos contacto visual por un segundo, antes de que yo fuera a hacer lo que necesitaba. Terminé y fui a lavarme las manos. El hombre seguía parado allí en la misma posición. Comencé a salir y el hombre hizo lo mismo. Comencé a caminar de regreso al cine, y de nuevo, él hizo lo mismo. Me siguió adentro y me vio sentarme junto a Avery. Se quedó parado allí unos minutos antes de caminar a nuestra misma fila y sentarse a literalmente un asiento de distancia de nosotros. Es decir, solo había un asiento que nos separaba. Esto era un cine completamente vacío. Podría haber elegido cualquier otro lugar para sentarse. Durante una de las escenas más ruidosas de la película, Avery me susurró si conocía al tipo.
Le conté sobre los baños y ella estuvo de acuerdo en que era extraño, especialmente considerando que el tipo ni siquiera había visto la primera parte de la película. Pero ambos decidimos aguantar hasta el final. A medida que la película continuaba, las cosas se ponían un poco más raras. El tipo seguía mirándonos cada pocos minutos. Incluso desde el rabillo del ojo, podía ver claramente que lo estaba haciendo. De ninguna manera intentaba ser discreto. Finalmente, empezaron los créditos finales. Avery y yo nos levantamos de inmediato y comenzamos a caminar hacia la salida. Pero, como debíamos haber esperado a estas alturas, el tipo también lo hizo. Prácticamente iba caminando a toda velocidad solo para mantenerse al paso con nosotros. Llegamos a los pasillos y estaban completamente vacíos. Ni siquiera había ningún empleado, así que caminamos tan rápido como pudimos hacia la puerta y nuestro coche en el estacionamiento. Llegamos al coche, y mientras retrocedíamos, vimos al hombre subirse a un Dodge Charger azul. Salí rápidamente del estacionamiento y conduje hacia la calle principal más cercana. Le dije a Avery que estuviera pendiente para ver si nos seguía, pero ya se había ido. No había nadie más en la carretera. Nos invadió una ola de alivio. Comenzamos a hablar sobre lo aterrador que había sido, como ese tipo claramente nos estaba siguiendo. Y obviamente no estaba allí para ver la película. Se había perdido toda la primera parte. Nuestras conversaciones fueron interrumpidas por un coche con las luces largas que se acercó justo detrás de nosotros en un semáforo en rojo. Ambos miramos atrás para ver si era el mismo Dodge Charger azul, pero no podíamos decirlo. Todo lo que veíamos eran estas luces cegadoras. De repente, la puerta del conductor se abrió de golpe, y un hombre comenzó a correr a toda velocidad hacia nuestro coche. Era el mismo tipo de antes. Empezó a tirar agresivamente de las manijas de las puertas, hasta que finalmente sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar una de las ventanas. Pisé el acelerador, pasándome el semáforo en rojo antes de que pudiera romperla. Giré a la derecha en la siguiente calle y comencé a hacer giros al azar para perderlo. Afortunadamente, esto pareció funcionar. Nos estacionamos en el costado de la carretera por unos minutos, con las luces del coche apagadas, recuperando el aliento. Esperamos un buen rato antes de continuar hacia nuestras casas, tomando calles secundarias todo el camino. Terminamos contando a nuestros padres, quienes decidieron colectivamente denunciarlo a la policía. Durante su investigación, la policía contactó al gerente del cine. Resulta que ese cine tenía cámaras de seguridad, algo que no sabía. Pero en ningún momento, esa noche se vio al hombre en ninguna de las cámaras. Todas las cámaras estaban cerca de la entrada principal del edificio, pero esto solo significa que tuvo que haber entrado por una salida de emergencia u otro lugar que no fuera la entrada principal. Por eso, no ha sido identificado.